El miedo provoca la distancia, nos mete hacia adentro y guardamos las alas sin más intención que cuidarlas. Volar sin miedo nos lanza a vivir y colmar esperanzas, nos lleva hacia otros y a sueños que alcanzan tan solo quien estrena sus alas. Amar es reinventar cómo dar vida, es hacer fecundo y fértil cada día, es quererme como soy, respetar lo que otro ansía y ponerme a trabajar sin garantías. Amar es creer que la alegría no puede guardarse porque se marchita. Es no parar el agua para que corra siempre limpia y compartirla como don que nos habita. El samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es un pedido. Tienes que ir y hacer lo mismo. Es decir, nos interpela a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento volvernos cercanos a cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. Buenos días a todos. Con estas palabras del Papa Francisco, comienzo un domingo más el programa Tiempo para el Espíritu, en el que intento profundizar en el Evangelio que escuchamos en la Eucaristía Dominical desde unas claves de lectura que nos ayuden a comprender las llamadas que nos hace y así vivir una espiritualidad más profundamente humana que nos identifique con lo que Dios está haciendo en nosotros. Estamos en el domingo 15 del tiempo ordinario y el Evangelio es de San Lucas. Escuchamos la parábola del buen samaritano. Nos dice así: en esto se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y al verlo se compadeció. Acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva.
Preguntó Jesús al maestro de la ley: ¿cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El otro le dijo: el que practicó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano aparece únicamente en el Evangelio de San Lucas y, como todas, no necesita explicación. Lo único que exige es implicación. El oyente tiene que tomar partido después de oírla. Si no lo hace, la narración carece de sentido. Con esta parábola se nos invita a descubrir una manera nueva de ser religiosos siendo más humanos. Para entender mejor la parábola, debemos tener presente el motivo por el que Jesús la dice, y es ante la pregunta de un maestro de la ley que le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta del propio maestro de la ley, tomada del libro del Deuteronomio, es clara. Nos viene a decir que no hay que subir al Himalaya ni atravesar el Atlántico para saber lo que Dios quiere de nosotros. No se trata de estudiar mucho, sino de convertirse con todo el corazón y toda el alma, y de poner en práctica lo que allí se dice. Pero el Deuteronomio le ocurrió que, aunque el texto era intocable y nadie estaba autorizado a quitar ni añadir nada, la interpretación de sus normas fue creciendo de forma incontrolable. Así, en tiempos de Jesús, el judaísmo contaba con 613 mandamientos. Eran 365 prohibiciones y 248 preceptos capaces de volver loco a cualquier persona. Ante este cúmulo de mandamientos, es lógico que surgiese el deseo de sintetizar, de saber qué era lo más importante. A propósito de esto, se cuenta de los famosos rabinos Shammai y Hillel, que vivieron pocos años antes de Jesús. Se dice de ellos la siguiente anécdota. Una vez llegó un pagano a Shammai, que era famoso por su intolerancia, y le dijo: «Me haré prosélito judío con la condición de que me enseñes toda la Torá mientras aguanto a pata coja». El maestro, que era sastre, lo echó amenazándolo con una vara de medir que tenía en la mano. Entonces el hombre fue a Hillel, famoso por su tolerancia, que le respondió: «Lo que no te guste, no lo hagas a tu prójimo. En esto consiste toda la ley. Lo demás es interpretación». También del rabí Akiva, que vivió hacia el 135 después de Cristo, se recuerda un esfuerzo parecido de sintetizar toda la ley en una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran principio general en la ley de Moisés. A todos nos suena esto. En los evangelios simplifica la cuestión con una respuesta breve y drástica: tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros. En esto consiste la ley y los profetas. Este tema reaparece en el episodio de hoy del samaritano, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal. El protagonista
El maestro de la ley no viene con buena intención, porque pretende poner a Jesús en un aprieto, y no plantea una cuestión teórica, cuál es el mandamiento principal, sino muy personal. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús no cae en la trampa. En vez de responder, pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el otro, muy legalista, se ve obligado a reconocer que sabe perfectamente lo que debe hacer: amar a Dios y al prójimo. Jesús, con cierta ironía, le indica que su problema no consiste en saber lo que tiene que hacer, sino en hacerlo. Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida eterna. Aquí podría haber terminado todo, pero el maestro de la ley, que tiene la sensación de haber quedado en ridículo, para justificarse, plantea una cuestión filosófico-teológica. Le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? La pregunta presupone que puede haber alguien que no lo es, y tendría que amar solo al que lo es. La pregunta presupone también que el ser o no ser prójimo depende de alguna circunstancia externa. Esta es la trampa. Debo aproximarme a todo el que me necesita. Si no lo hago, estoy fallando a mi propio ser. Afortunadamente Jesús no era alemán. No le da una conferencia de antropología ni le escribe un manual de 500 páginas para aclarar esta intrincada cuestión. Se limita a contarle una parábola, la del samaritano. El relato es típico de la literatura oriental, pero los personajes implicados en él lo convierten en un provocador. A muchos les gustaría limitar la parábola al ejemplo del samaritano y dejarnos así con buen sabor de boca. Pero Lucas, del que siempre alabamos su bondad, resulta en este caso muy hiriente. No le basta un protagonista, necesita 3, y los elige con toda la intención: un sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote y el levita son personajes especialmente consagrados a Dios y hacen exactamente lo mismo ante el hombre herido. Dan un rodeo y siguen su camino. ¿Por qué actúan de este modo? ¿Por qué son malos y egoístas? Lo podemos pensar, pero no. Hay algo más profundo, y es que si el hombre que fue asaltado no está herido sino muerto, basta tocarlo para que quien lo toque quede impuro. La ley es tajante a este respecto. Nos dice el libro del Levítico: el sacerdote no se contaminará tocando el cadáver de un pariente, a no ser de pariente próximo, madre, padre, hijo o hija, hermano o de su propia hermana soltera, no dada en matrimonio. Si lo toca, queda profanado. Si se contaminan tocando el cadáver de un pariente, mucho más se contaminarán y caerán en impureza tocando el cadáver de un desconocido tirado al borde del camino. Entonces, la conclusión a la que nos pretende hacer llegar San Lucas es demoledora, porque ya no se trata de que el sacerdote y el levita sean malas personas, sino que es la misma ley de Dios transmitida por Moisés la que impide practicar la misericordia y comportarse como prójimo del herido. Es decir, parece ser que es la misma religión la que obliga a las personas que la quieren cumplir a actuar como malas personas.
Jesús podría haber buscado como tercer protagonista de la parábola a otro judío más tolerante, pero elige al menos indicado, un samaritano. Para los judíos, los samaritanos son las personas más odiosas, apestosas y despreciables que existen. Son un pueblo para ellos que, según el libro de los Reyes, no veneran al Señor, ni proceden según sus mandatos y preceptos. Son los antecesores de los palestinos, de la misma raza que los judíos, pero separados de ellos por motivos únicamente religiosos y políticos. El genocidio sobre los palestinos de Gaza es la más dramática expresión del odio visceral que los judíos tienen hacia los palestinos. Tal vez así comprendamos mejor lo mal que le sentaría a ese maestro de la ley que se acerca a Jesús el que ponga, por ejemplo, de humanidad a un samaritano. Irónicamente, un representante de este pueblo que no venera al Señor ni procede según sus mandatos y preceptos es quien actúa con misericordia y se comporta como prójimo. Para el sacerdote y el levita, lo primero era Dios y la ley. Para el samaritano, lo primero era el hombre. El hereje, el idólatra, el impuro odiado, precisamente por no ser religioso, no está sujeto a normas externas, sino que lleva la auténtica ley del amor en su corazón. El Dios en que creen los judíos y también las iglesias cristianas es un Dios que impone su voluntad a las criaturas, dando leyes y preceptos puntuales. Pero ese Dios antropomórfico es solo una creación nuestra, a nuestra imagen y semejanza. El verdadero Dios no dio a nadie ley alguna. Lo que llamamos voluntad de Dios es la propia realidad de las cosas, lo que las constituye como tales y las identifica. Podríamos así decir que es voluntad de Dios que el sol caliente, que la tierra sea redonda, que el agua moje, que el cielo sea azul, que los pájaros vuelen y que los volcanes expulsen materia incandescente del centro de la tierra. Desplegar la esencia de lo que cada ser es, podemos decir que es la voluntad de Dios. Pero esto no significa que hagan lo que les caracterice cuando Dios lo ordena, sino que continuamente deben expresar eso que les caracteriza para ser verdaderamente lo que son. En las cosas y animales podemos ver claro esto, pero en el ser humano se complica, porque podemos no desplegar nuestro verdadero ser, y en lugar de actuar como seres humanos, podemos actuar como seres inhumanos, con lo que estoy deteriorando mi verdadera naturaleza e incumpliendo la voluntad de Dios, que es que haga realidad lo que soy en verdad, ser humano. Un ejemplo lo vemos en la luz. La luz es impensable sin una materia sobre la que se reflejen los fotones. Los espacios intersiderales son inmensos vacíos en absoluta oscuridad, porque los fotones los atraviesan. Algo así pasa con Dios. No se le puede ver más que reflejado en las criaturas. La conclusión es clara.
No puedo pensar en un Dios al margen del mundo, del universo, de lo que llamamos creación, pues sería un ídolo. Solo descubriendo la luz que se refleja en mi propio ser, estaré capacitado para verla en los demás. El Dios que descubro en mí es el mismo que debo descubrir en los demás. Si me doy cuenta de lo que soy en el todo, veré al otro insertado en el todo. Si creo que soy un ser aislado, veré al otro como opuesto a mí y no encontraré motivos para amarlo. Yo, separado del Creador y de las demás criaturas, no soy nada. Lo que constituye mi ser y lo que constituye el ser de los demás es la misma realidad, Dios, que está fundamentando mi propio ser y el de los demás. Por tanto, no puedo ir en contra de los demás sin ir en contra mía. El día que descubra lo que soy, habré dado un paso hacia el verdadero amor. El prójimo está siempre ahí. Descubrirlo depende solo de mí. Cuando me aproximo a otro para ayudarle, lo convierto en próximo. Y al hacer a uno prójimo, me estoy acercando a Dios. Cada vez que pongo al otro en el centro, me acerco a la plenitud de mi humanidad. Siempre que doy un rodeo para pasar de largo ante el dolor ajeno, me estoy alejando de mí mismo y de Dios. Por eso, si la religión nos permite vivir ignorando a los demás, es una falsa religión. La parábola del samaritano nos hace pensar en tantos samaritanos agnósticos, ateos, gente de mal vivir o de otras religiones que se entregan plenamente a las personas necesitadas, cumpliendo así lo que Jesús dice: ve y haz tú lo mismo. Al escuchar este texto, nos parece tan obvio e incontestable su mensaje, pero que rápidamente nos enredamos en comportamientos marcados por el egocentrismo, el individualismo y la confrontación. El amor es lo único que nos salva, nos construye interiormente y lo único que salvará a la humanidad. Al vivirlo, no estamos adoptando una exigencia moral, sino dejando que se exprese lo que somos en profundidad. Somos amor, pero vivirlo no es fruto del voluntarismo, sino de la liberación de los miedos que nos hacen vivir replegados o encerrados sobre nosotros mismos. Vivir en amor empieza por escuchar nuestro anhelo interior, que podemos tener olvidado, ignorado o bloqueado. Implica ir liberándonos de los propios miedos y necesidades y continúa por dejarnos sentir habitados por los otros. Es necesario, para hacernos prójimos, salir de nuestro camino y entrar en la ruta del otro, en su dolor y en su herida, detenerse ante la vida maltratada. En la medida en que voy abriendo mi corazón, notaré que se puebla de personas a las que miro con respeto, valoración, admiración y afecto. Personas a las que amar de verdad. Antes de terminar, os leo otro texto del jesuita Joan Macià de su libro Vivir, espiritualidad en pequeñas dosis. El de hoy se titula Nacer muriendo.
Nacer es morir, morir es nacer, vida y muerte, haz y en vez de la misma hoja. ¿Cómo se vería el nacer desde el interior del seno materno? Lo escenifica la fábula personificando a las celulitas de la matriz. Ven a aterrizar una nave espacial, un óvulo fecundado. Tras bajar por las trompas, se adhirió al útero. Lo ven desarrollarse y se encariñan con la criatura. De pronto, agitación y contracciones, corrientes de agua. El feto escapa por un túnel e intentan retenerlo, pero tiran otros desde fuera. Se escapó. Se cerró la entrada. Las celulitas lloran el duelo, molestas por ruidos exteriores. Allí fuera celebran con júbilo un nacimiento. Desde dentro del seno materno, el nacimiento se vería como muerte. ¿Será entonces la muerte un nacimiento vista desde el más allá? ¿Se imaginaría el feto la vida fuera del útero? ¿Imaginaríamos la salida de esta vida por la puerta de la muerte a la vida en el seno divino? Ni oído yo, ni nadie ha imaginado lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Nos desvela por medio del Espíritu. El feto respiraba y se alimentaba por la placenta, máxima dependencia. No era mera parte del cuerpo materno. Comenzaba su autonomía. Crecer en la vida será interacción de autonomías y dependencias, tránsito por umbrales de muertes como alumbramientos y de renacer pereciendo. Maduramos desprendiéndonos de los padres y educadores, despegándonos de matrices protectoras. Lo que llamamos muerte será el último de esos desprendimientos o nacimiento para vivir la vida verdadera. Termino así el programa de hoy dando las gracias al equipo de Ñ Radio por hacer posible la escucha del programa en la radio y en los distintos medios. Que tengan todos un buen domingo y una feliz semana. Os dejo con una nueva canción de Salomé Arricibita, Oración del Samaritano. Mis manos repartan vida a todos, que viva atenta mirando a los ojos, que camine contigo acompañando a otros, que mi abrazo ame siempre a tu modo, que la ley que sepa brindar mi hogar sin condición y mi hermano sienta así en él tu calor, que mis manos repartan vida a todos, que viva atenta mirando a los ojos, que camine contigo acompañando a otros, que mi abrazo ame siempre a tu modo, que la ley no me enfríe el corazón, que tu amor
sin condición, y mi hermano sienta así en él tu calor. Que la ley no me enfríe el corazón, que tu amor fundamente mi razón, que sepa brindar mi hogar sin condición, y mi hermano sienta así en él tu calor.